¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es nuestra última clase, así que bueno, ya los empiezo a extrañar. A mí me pasa mucho eso, yo me encariño mucho con mis grupos, con mi gente, con quien viene. Siento que se hace una conexión linda y de pronto digo, ahora sí como, ¿se acuerdan la caricatura de Porky, la de hace muchos años, cuando canta Lástima? Termino, así me pasa a mí justamente, pero bueno, no importa, es parte de la vida, igual y algunos nos volveremos a ver, nos encontraremos en algún evento presencial, o quién sabe qué pasará, qué cosas nos tiene destinadas y deparada Dios, y eso es formidable de verdad. Así que bueno, pues sí, justamente hoy es la última clase, hoy terminamos con esta parte, hoy vamos a ver mucha más teoría, por supuesto que sí. Hoy no hay tanta práctica, en realidad creo que hoy ya no hay práctica. Hay muchos temas todavía que tenemos que cubrir, que ver, que atender, que entender. Y bueno, pues sí, parte de todo esto. A ver, tengo unas preguntitas por aquí. ¿Qué es la homilética? ¿Quién me quiere decir qué es homilética? La homilética, desde el punto de vista de la Biblia o cristiano, es el arte de preparar el sermón. Desde el punto de vista secular, es el arte de hablar en público correctamente. Bueno, no necesariamente. Homilética desde cualquier punto, es el arte de preparar y dar un sermón, porque tiene 100% que ver con el sermón, con el tema bíblico. Hablar en público más bien es un tema de oratoria. Oratoria. Exactamente, Gracias. exactamente, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Quién me quiere decir entonces por qué estamos estudiando o por qué estamos aprendiendo homilética y comunicación? Cuénteme alguien. Yo, licenciada, estamos ver, aprendiendo homilética. Se corta tu audio, Nora. Se nos trabó. Alejandra nos pone, es la ciencia y el arte que estudia cómo preparar y predicar un sermón. Muy bien, Yotli, adelante. Bueno, estamos estudiando homilética porque si nos estamos preparando para ser pastores, pues lo que tenemos que hacer es poder llevar una buena palabra, bien efectiva hacia las personas que estamos hablando. Ok, perfecto. Y entonces cuéntenme por qué o para qué nos sirve fusionar la homilética con la oratoria o exposición o comunicación o llámenle como quiera. Si al final Dios es el que nos da el mensaje y Él nos da el don y Él nos da el poder y Él nos escoge y tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que estudiar la parte de la comunicación y los tips de cómo hablar en público? A ver, Zoila, cuéntanos. ¿Dónde estás tú? Dios les bendiga a todos. Bueno, yo creo que es esencial porque es la manera en la que nosotros vamos a aprender cómo saber hablar y cómo saber entender el idioma no verbal en nuestra vida, y es importante aprender a conocer nosotros la manera en cómo nos expresamos hacia los demás, porque a través del mensaje vamos a llevar una verdad bien clara. Bendiciones. Excelente, muchas gracias. Marisela, levantaste tu manita, adelante. Sí, buenos días. La clase que nos enseñó es para vender bien el evangelio. Ok, me encanta, gracias, gracias, muy bien. A ver, Rocío, adelante. Rocío Abarca, ¿está cerrado tu micro? Ahí está, ya. Bueno, ahí hablaba también de una fusión, ¿verdad? Y nos comentó cuando nos enseñó que el fusionar lo que es lo espiritual con lo humano que somos nosotros, ¿verdad? Como usted decía, el mensaje Dios lo da,
pero nosotros nos tenemos que preparar bíblicamente, profundizar más el tema para poderle, ahora sí que, como decía la hermana, vender bien el evangelio, o sea, que conozcan bien a Cristo por medio de esa palabra que estemos dando. Excelente, muy bien. A ver, Alejandra, adelante. Creo que independientemente que lo principal, como decíamos, es espiritualmente estar preparados, ¿no? También debemos darle lo mejor, la excelencia al Señor con la preparación de lo que es nuestras emociones, controlar nuestras emociones, nuestro timbre de voz, nuestra presencia. O sea, es la parte extra que nosotros estamos dando a Dios para ser excelentes. Y entonces la fusión que se da es para hacer esa parte de la preparación, como decíamos en homilética, ¿no? De preparar un sermón adecuadamente, con efectividad, para aquellos que nos van a escuchar, justamente compartir el evangelio. Excelente, muchas gracias, Alejandra. A ver, iPhone, que no sé quién eres, iPhone. Dime cuáles son o qué es lo que Dios, qué es lo que tenemos que hacer, uno de los 5 puntos de lo que espera Dios de nosotros obviamente en la homilética. iPhone, no sé quién es iPhone, pero así aparece aquí como iPhone. iPhone a la 1, iPhone a las 2. iPhone no está. ¿Ya ven por qué tenemos que tener prendidas las cámaras, señores? Porque si no, simplemente es muy fácil prender la cámara y me voy. Digo, prender la computadora y me voy y hacemos creer que aquí estamos. Entonces recuerden, cuando des un tema en Zoom, en cámara, pide y pon como norma que se prendan las cámaras. Aparte de que, porque ya comentamos que es una manera, entre comillas, porque no es la palabra correcta, de leer a tu audiencia. Entonces les quiero pedir a Ormel, a iPhone, a Rodrigo, que prendan sus cámaras, por favor. Todos con su cámara prendida. Es la última clase, todo el mundo con su cámara prendida. Muy bien. Entonces, estaba hablando del lenguaje corporal, aprendimos a respirar, qué importante. ¿Alguien ha practicado la respiración como la aprendimos? Yo sé que tenemos que desaprender y aprender, y tenemos que hacer algo sumamente consciente hasta que nuestro cuerpo entiende que es de manera inconsciente como lo podemos hacer esa conexión con la voz y con la respiración. Entonces, ojo, señores, de verdad, esto primero lo tenemos que hacer de una forma sumamente consciente hasta que llegamos al punto de la conexión y de que nuestro cuerpo lo entienda. Es como comer. Cuando nosotros éramos chiquitos, ¿cuántas veces mamá nos corrigió la manera de tomar la cuchara? ¿Cuántas veces nos dijo cómo llevarlo a la boca? ¿Cómo teníamos que agarrar el cuchillo para cortar? Ahora ya en teoría se supone que ya lo sabemos. En teoría ya sabemos cómo comer. No, cada vez que nos sentamos a comer no le decimos a nuestro cuerpo, recuerda por favor cómo debes de tomar la cuchara. No, ¿verdad? Simple y sencillamente la tomamos y hasta le enseñamos a otra persona o a otro niño, a alguien que no sabe comer, le enseñamos cómo tomar la cuchara. Es exactamente igual. Tenemos que practicar y practicar la respiración, el lenguaje corporal, cómo me paro, cómo me muevo, cómo muevo las manos, cómo hago todo esto hasta que mi cuerpo lo entienda y se haga de una manera natural y ya no puedas hablar de otra manera. Ahora, por ejemplo, de pronto nos pasa y yo se los comenté y ayer alguien me volvió a decir, ¿de verdad no le puedes bajar el volumen a tu megáfono? Y yo digo, no sé cómo ahora, ya no sé cómo se habla bajito, porque si yo hablo bajito siento que no me están escuchando. Entonces, ayer fui a una reunión familiar, el cumpleaños de una de mis tías, y un amigo después en la tarde, en la noche fue por mí, y me decía, no inventes, hasta acá afuera, hasta la calle se escucha tu salud, cómo te despides de la gente, y yo, no puede ser, o sea, ¿cómo crees, no? Bueno, pues ya lo traigo, entonces ahora yo tengo de verdad, ahora yo tengo que ser consciente y bajarle 3 rayitas para que no se escuche fuerte.
Yo ya lo traigo integrado, ya es así de, bueno, ni modo, perdón. Entonces lo practiqué tanto, que ahora me tengo que ir a practicar nuevamente el otro lado. Pero es ahí en donde tenemos que ser claros y conscientes y cómo me estoy preparando. Han utilizado el material bíblico, no todo el mundo lo descargó, no todo el mundo pidió el acceso a descargar la Biblia y el diccionario, el Vine, la Thompson y no me acuerdo qué otra cosa les mandé. Les mandé una aplicación también, no todo el mundo lo hizo. Si tú lo tienes, está genial. Si lo tienes en físico, está genial. Si ya lo tenías, excelente, Diana. Qué bueno, está genial de verdad. Pero hubo quien no lo hizo. Entonces está bien, cada quien está en su derecho, cada quien aprovecha o no las oportunidades que Dios y la vida nos ponen enfrente. Esto no era obligatorio. Tú no lo viste, Yotli. Ah, no, porque tú entraste después, Yotli, claro. Claro, te voy a mandar ahí la invitación a que lo acepten, porque creo que es como les dije, nosotros no estamos a favor de la piratería, pero si de pronto no tenemos el recurso, es mejor así que nada. Y después, muy bien, Miguel, y después ya podemos comprarlo. Pero mientras tanto lo podemos utilizar. Entonces, este es un descargable para su equipo. Si está un poco pesado, tan es así que no pasa ni por correo y no pasa tampoco por WhatsApp. Entonces, un acceso que les di al Drive para que lo puedan descargar. A lo mejor también hay algunos que se pueden consultar en línea y tú dices, yo lo quiero consultar en línea. Está genial, pero úsalo, por favor. Úsalo, porque es justamente ir a la palabra de verdad. Eso lo vimos en la Biblia también, que uses bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad, señores. Siempre ha existido, pero creo que hoy más que nunca hay quienes acomodan la palabra según sus conveniencias. Según le gusta, según quiere encontrar un recoveco, la acomoda como le da la gana. Y no, la Biblia es así. Aún yo se los he dicho también y estoy segura que ustedes lo saben. Ni siquiera nos podemos fiar de una traducción, porque las traducciones no fueron hechas de manera fiable, confiable. No se puede, porque no pasaron del hebreo directo al español, pasaron al latín y luego pasaron al inglés y luego pasaron a nosotros. Entonces, hay palabras en hebreo que no encontraron una traducción, o les dio flojera, o era el contexto político, social y económico, que eso lo están viendo ustedes o lo verán en hermenéutica. Pero es esa parte en donde nosotros tenemos que saber que tenemos que pedir dirección de Dios, del Espíritu Santo, para poder escribir y dar un sermón. Así que vamos a continuar. Y entonces vamos a hablar ahora de justamente mostrando autoridad al hablar. Ese es el lenguaje confiado, seguro, un lenguaje positivo. Ahora, ojo, no estamos en el club de los optimistas, en donde, ¡wow! Sí, todos somos, ¡wow! Sí, todos podemos, todos somos buenos, todos podemos, todos, nos sale bien. No. Pero sí claramente lo que dice la palabra, un lenguaje confiado, seguro, un lenguaje positivo. Y por eso es que vamos a ver algunas herramientas para dar una conferencia, una predicación, un sermón. Pero ojo, señores, porque de pronto también nos encontramos con que todo es negativo, ¿no? Y que nosotros decimos incluso palabras que no deberíamos estar diciendo. No se puede, no tengo, no hay. Claudia, es que tenemos que decir la verdad. Sí, pero decir la verdad no significa que tenemos entonces que estar nosotros en un tema de contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice, diga el pobre, diga el pobre rico soy, diga el esclavo libre soy, diga el débil fuerte soy. No estamos mintiendo. Es que Romanos 17, la segunda parte del versículo 2, no me recuerdo, pero sé que es Romanos 17, cuando dice que Abraham llama las cosas que no son como si fueran. Entonces no estamos mintiendo, estamos usando la palabra.
es decir, mentir o hacer algo así es como, por ejemplo, no, a ver, por aquí tenía mi recibo del gas, ahí ya se me cayó, ya lo vi, pero vamos a suponer, esto no es, pero vamos a suponer que este fuera mi recibo. Mentir sería decir, no debo nada, no debo nada, no debo nada, no debo nada. No, 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 no. Llamar las cosas que no son como si fueran, gracias porque tengo pagado mi recibo del gas. Gracias porque tengo pagado el recibo de la luz. Gracias porque eso es llamar lo que no es como si fuera, más no negar una deuda. Negar una deuda es mentir. Es decir, no debo nada, no debo la luz. No, usaste la luz, la debe, hay que pagarla. Punto. Sí, Giovanni, ¿qué nos ibas a decir? Usted decía Romanos 17. Romanos llega hasta 16. Eso es nuevo. Esa versión Yo se los dije. Yo me sé el versículo, pero no me sé en dónde lo dice. No tenga pena. No aplica. Es Romanos. Yo sé que es Romanos. Ahorita se los voy a buscar. Romanos 4. 4:17. Es 4:17. Gracias, Giovanni. Llevaba un 17. Aprobé mi clase. Aprobaste la clase. Pero ¿a poco no es 17? 4:17. Sí. Pasé, ya. Llevaba un 17. Y yo se los dije desde el principio. Yo les puedo decir qué dice, pero ¿para qué me aprendo dónde lo dice? ¿Cuál es qué necesidad, digo yo? Como si dónde lo dice nos fuera a ser más inteligentes o más sabios. Pero era un 10. Yo por eso dije 17b. Por eso dije, pues no sé, entonces Romanos 4:17b. Es la segunda parte de Romanos 4:17. Así que gracias, Giovanni, por la corrección. Yo me queda claro y gracias, pero ahí está, 4:17b, donde dice que Dios llama, que Abraham llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ojo, señores, con esa parte que no, como dije, no estamos en un club de los optimistas donde todos vamos, sí se puede, y guau, no, que claro que podríamos, porque al final la Biblia es muy clara y dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, y todo es todo. Pero bueno, entonces, quitemos ese vocabulario de nuestra diario hablar y de nuestro predicar. ¿Sabes algo? A la gente le encanta decir que es difícil. Es difícil. Es que dejar de decir que es difícil. Ah, bueno, está bien. Pues cada quien, diría Jesucristo, si viviera el día de hoy, yo me lo imagino que diría, conforme tu fe te sea hecho. ¿Es difícil? Es difícil. ¿No se puede? No se puede. ¿Es complicado? Es complicado. Yo me lo imagino así cada vez que yo digo una barbaridad de esas, entonces digo, híjole, no, pues yo no quiero que él me diga que conforme a mi fe me sea hecho, pero es una realidad. Los limones están caros y no alcanza, conforme a tu fe te sea hecho. Es que tener un buen matrimonio es difícil, conforme a tu fe te sea hecho. Es que a los 50 es difícil conseguir un trabajo, conforme a tu fe te sea hecho. En el mundo dicen concedido, ¿no? Concedido, como si fuera la palabra mágica. Bueno, eso dicen en el mundo. Nosotros aprendamos ahora a decir que conforme tu fe te sea hecho. Ay, Dios mío, estoy viendo que mi blusa se ve bien rara, tiene muchas rayitas y se ve bien rara con el fondo. Bueno, ok, no importa. Pero conforme a tu fe te sea hecho. ¿Dónde está tu fe? Así es como te será hecho. Toda la gente que llegaba a Jesucristo para que la sanara, Él les decía, ¿verdad? Conforme a tu fe te sea hecho. Bueno, pues es exactamente igual. Cada vez que pienses en decir que tienes una enfermedad crónica y que es incurable, pues conforme a tu fe te sea hecho. Pero si tú crees y piensas que eres sano, que en esta vida, a ver, ¿se puede o no se puede tener todo en esta vida? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dices, Nora? ¿Sí se puede o no se puede, Nora? No es que se puede, es que no todo lo que tenemos, no todo nos conviene a nosotros. No, yo no dije eso. No. A ver, no me quieras marear. Yo no dije eso. ¿Se puede o no se puede? Obvio lo que nos conviene. Obvio lo que nos conviene. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Todo se puede. Claro. Por supuesto. Conforme a tu fe te sea hecho. Por supuesto, Miguel, sí se puede.
Pero es que nos han dicho que no se puede tener todo. O tienes dinero, o tienes amor, o tienes felicidad, o tienes, no puedes tener bienes y ser espiritual. ¿Quién dice? Esta no es la clase de prosperidad, pero Jesús era un hombre próspero, era un hombre rico, tenía un tesorero, pagaba los impuestos de todos. Era un hombre que su manto se lo rifaron para no romperlo de lo grandioso que era, la tela, de una sola pieza. Era un hombre rico. ¿Se puede ser espiritual y tener bienes? Claro que se puede. ¿Se puede ser espiritual y bendecir a otros? Claro que se puede. ¿Se puede ser sano y ser pastor y ser un hijo de Dios? Claro que se puede. Sí se puede tener todo en esta vida. Conforme a tu fe, te sea hecho. Es muy simple. Cada vez ahora que pienses en que no se puede algo, conforme a tu fe, te sea hecho. Exacto, Johnny. Si tenemos a Jesús, todo se puede. Por supuesto que sí, porque tenemos el poder de su palabra, porque tenemos el poder. La Biblia dice, ustedes, me encantó esto, esta pregunta me la acaban de hacer hace poco. ¿Ustedes saben cuál es la real y auténtica persecución? La real y auténtica persecución del pueblo cristiano o de un creyente. Bueno, no es del pueblo cristiano, de todo creyente. Que las bendiciones de Dios te perseguirán y te alcanzarán. Pero a veces creemos que lo que nos va a alcanzar es que los jitomates subieron, la pobreza, la enfermedad. No, pues es que es hereditaria, es que es lo que nos tocó. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Porque tiene que ver con el poder de las palabras y con tu sermón y tu predicación. ¿Sabes? Si tú crees de verdad que no se puede tener todo en la vida y que ahí ya te tocó nacer y que ahí te tocó porque pues es la herencia familiar, bueno, esa es muy tu creencia, no se la enseñes a la gente. La gente no tiene por qué estar creyendo lo que tú crees. La gente tiene que creer lo que está en la Biblia, no lo que tú crees, no lo que cada uno de nosotros creemos. Hay ideas personales y yo se los he dicho y espero que lo hayas observado. Hay momentos que yo les he dicho, esta es mi idea, no está en la Biblia, no es de la universidad, es mi idea, mi creencia, mi interpretación. Asumo total responsabilidad bajo este comentario, es mío de Claudia Orozco. Y cuando yo te digo que es un pensamiento mío, puedes hacer con él lo que quieras. Creerlo, estudiarlo, tirarlo a la basura, desecharlo, porque no es Biblia. Yo creo que así deberíamos de pararnos frente a la gente y decirle, esto dice la Biblia, este es mi pensamiento. Si tú quieres creer mi pensamiento, es mi pensamiento. Pero a veces decimos nuestros pensamientos como verdad total y absoluta, más que si fuera la palabra de Dios. Y ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo escribimos y cómo predicamos un sermón. Porque la gente aún sigue creyendo en los pastores, en los líderes. Y qué bueno que crea en los pastores y en los líderes, en los maestros. Qué bueno. Pero cuidado, porque es una gran responsabilidad pararte delante de la gente y predicar un sermón. Es una gran responsabilidad, no son enchiladas. No es de, ay, pues a ver qué sale. No, señores, no es así. Entonces, bueno, ya me adelanté un poquito de lo que íbamos a comentar más adelante, pero ahorita lo retomo. Mostrando autoridad al hablar, las herramientas para dar una buena predicación, tus acompañantes ideales. Ya lo hemos comentado, tienes que tener contigo siempre, siempre, siempre un pañuelo, porque tú no sabes si vas a estornudar, si te va a salir un moco, si de pronto vas a toser y vas a escupir. Entonces, procura de verdad siempre, siempre, siempre y siempre, siempre tener contigo un pañuelo para que vayas preparado. Un reloj, obviamente, ya hemos hablado también de esto, para controlar el tiempo. Y obviamente lo estás consultando de forma discreta. Tú tienes que aprender, tú tienes de verdad que aprender cuánto es un minuto. Sí, ya sé, son 60 segundos. Sí, pero ¿cuánto es en tiempo? Si a ti te dicen te quedan 5 minutos, no te extiendas 10 porque no tengas el conteo del tiempo. Imagina, y te puedes poner a practicar. De pronto ves el reloj, como por ejemplo ahorita, bueno, no lo practiques ahorita, pero ves el reloj, son 7:27. Y después
calcula más o menos 1 hora y vuelves a ver el reloj. Es más fácil leer de más a menos. Entonces, a veces vas a decir, oye, es que ya pasó 1 hora, ya tienen que ser como las 8:30. Vas a ver el reloj, a ver si le atinaste, a ver si, como dicen, tienes noción del tiempo. Noción del tiempo. ¿Cuántos son 5 minutos? ¿Cuánto es 1 minuto? ¿Cuánto? ¿Ok? Entonces tenemos que tener un reloj. Ten contigo mentas. Pero fíjate, aquí yo te estoy poniendo una marca, y no porque yo gane nada, una marca Usher, esas son muy buenas. Esas te limpian, pero no te refrescan. Aquí de tu lado derecho de la pantalla estás viendo otras que son las famosas de cubo de ice o las que dicen que te refrescan. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Tenemos la garganta caliente, de tanto que hemos hablado, le metes una de esas mentas y luego esos comerciales que hacen y que se te congela todo. Eso es lo que no debemos hacer. Una menta tipo Usher es buena porque lo que hace es que limpia, no refresca, limpia tu aliento. Entonces, procura tener contigo siempre, siempre, sí o no, perdón, sí o sí, en tu bolsa, en tu pantalón, en tu escritorio, mentas. Porque a veces a lo mejor no te va a dar tiempo de irte a lavar los dientes, entonces una menta. Ahora, que no tienes mentas, que se te olvidó, mastica café. Cuando tú masticas café, ¡ay, sabe amargo! Sí, pero te limpia el aliento y no vas a oler a cebolla, a ajo, a pescado, a lo que sea. Ahora, ojo señores, con el mal aliento. Hay que ir al médico. Un mal aliento es reflejo de un hígado enfermo o de una mala higiene bucal. Y como ministros no nos podemos permitir tener un mal aliento. Esa gente que habla y que dice, habla hacia otro lado, no me hables de frente, por favor. Entonces, hay que ir al médico a visitar cómo está, a checar cómo está, y de plano, ¿sabes qué? Tú tienes que tener la confianza con alguien de tu casa de decirle, por favor, dime si tengo mal aliento. Porque dicen que el mal aliento es como la actitud o como una llanta ponchada. El que lo tiene es el último en darse cuenta que lo tiene. Entonces, búscate un buen amigo, con todo lo que te pueda dar pena, un buen amigo, un buen siervo, un buen líder, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, y pregúntales cuando te acabas de levantar o cuando estás hablando, ¿a qué te huele la boca? ¿A qué te huele la boca? Por eso, y lo digo en manera seria, claro que nos deberíamos de lavar los dientes 3 veces al día, pero si nada más te los vas a lavar una vez, que sea en la noche. Porque si no, todas las bacterias que tienes durante el día que se te acumularon van a crear una porquería en la boca. Hay que hacernos limpieza dental también, señores. Hay que cuidar esa parte, ¿ok? Agua. Tienes que tener agua contigo. Siempre. Ahora, fíjense, cuando nosotros tenemos apretada la garganta, lo primero que solemos hacer es esto. Y yo es algo que de pronto todavía no me he podido quitar, a veces me cacho haciéndolo. Y es lo peor que podemos hacer porque nuestras cuerdas bucales están sensibles, no son unas lijas. Entonces tenemos que tratarlas con cuidado y con amor. Cada vez que tú haces, estás frotándolas y las estás lastimando. Oye, Claudia, pero es que traigo aquí atorado, ¿cómo me lo paso? Lo primero, agua. Tomas agua. Oye, es que todavía lo tengo atorado. Entonces vamos a toser. Quiero que tosas conmigo. Tose conmigo, sí. El toser es algo que podemos hacer voluntario y te va a liberar tu garganta. La va a limpiar y va a ser mucho mejor que hacer eso. De verdad es muy malo. Por eso luego la gente se queda afónica, por eso luego les duele la garganta, porque no supieron cuidarlo. Ahora, si tú te atreves, si lo aguantas y puedes tragar clara de huevo crudo, hazlo. Una vez a la quincena, una vez al mes, el huevo crudo va a limpiar, la clara, va a limpiar tus cuerdas bucales. Esto me lo enseñaron en locución. Yo he de confesar, no lo soporto. A veces aguanto una cucharadita nada más, a veces,
pero hay quien sí se traga toda la clara. Está bien, cada quien. Por eso les estoy diciendo, si tú a lo mejor haz la prueba con una cucharadita cafetera, cuando vayas a hacer tus huevitos, te tomas una cucharadita, una clara, porque necesitas que se pase y no tomar agua inmediatamente, sino que resbale de verdad. Yo sé que hay gente, ya me están haciendo sus caras así de no, por favor. Ok, yo lo pongo en la mesa, te lo digo, si lo puedes hacer, hazlo, es una muy buena recomendación. Si no, no pasa nada. Yo casi no lo hago porque no lo soporto. Pero hay veces que digo, ok, Claudia, vamos, como que me siento con ánimos. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. Creo que lo hice hace como unos 3 meses. No es algo que practico, procuro cuidarme de una manera diferente, procuro no tomar hielos, procuro cubrirme la garganta, procuro no gritar, procuro toser en lugar del... procuro eso bueno, yo ni siquiera mastico chicles porque me los trago, yo no sé masticar chicles, soy mala masticando chicles, de verdad, entonces me cuido en ese sentido, ¿no? Pero si quieres ayudar un poquito más, si lo puedes hacer, hazlo, si no, no te angusties, ¿ok? No pasa nada, no pasa absolutamente nada, te lo pongo en la mesa, te digo el tip, si lo quieres hacer, si te funciona, adelante, si no, no pasa nada. Y vamos a pasar a otro tema, que es las muletillas. No soy un perico. ¿Por qué hablo de muletillas? Porque a veces repetimos y repetimos y repetimos las cosas sin entender y sin saber. Me encanta, borrando totalmente las muletillas del lenguaje. Y como lo dice aquí, y la definición de muletilla es una definición que yo amo, porque dice, el diccionario lo define de esta manera, es el estribillo, voz o frase, y esta es la palabra clave, que por vicio se repite con frecuencia. Es decir, son esos pensamientos verbalizados. Ahora, ¿por qué tenemos muletillas? Bueno, las muletillas son frecuentes tanto en los oradores nuevos como los antiguos. Son, como su nombre lo dice, muletilla es un apoyo en el que se reafirma tu comunicación con el público, pero puede ser algo negativo, puede ser algo que haga que la gente se desconecte. ¿Por qué decimos muletillas aun cuando sabemos que son innecesarias? Bueno, de entrada quiero decirte que obviamente repetir y repetir y repetir estas frases o palabras puede afectar tu imagen al hablar. Ahora, ¿por qué decimos muletillas? A causa de los nervios. Porque no hemos encontrado una palabra que conecte, los famosos conectores de oraciones. Entonces, a causa de los nervios. La segunda razón es porque no te escuchas a ti mismo al hablar y corregirte. No te escuchas, no te corriges. Y la tercera razón puede ser por no tener un amplio conocimiento del vocabulario. Por esas son las razones principales por las que decimos muletillas, porque estamos verbalizando esos pensamientos. ¿Cuáles son los 3 tipos de muletillas que existen? El primero son las muletillas de tipo corporal, esos movimientos que hacemos con las manos, ya sea que nos estemos tocando constantemente la nariz, que nos toquemos la barbilla, que nos toquemos el cabello, que estemos constantemente. Ustedes se acordarán de Adal Ramones, hace muchos años, y no me vayan a decir que nunca lo vieron, ¿ok? Porque no se los voy a creer. Adal Ramones en los años 80, que tenía un programa y él tenía un tic, ¿no? Que siempre se hacía así con el hombro. Sí, sí era un tic, pero era una muletilla, era como su soporte, era como su apoyo, hasta que se lo tuvo que quitar, le tuvieron que hacer muchas cosas para que él se lo pudiera quitar. ¿Cuáles son tus muletillas de tipo corporal? Yo tengo una de tipo corporal. No me sucede cuando estoy en video, pero sí cuando estoy presencial. Cuando estoy de manera presencial, generalmente tú me verás con el cabello recogido, levantado. ¿Por qué? Porque yo tengo esa muletilla. Cuando estoy de manera presencial, suelo estarme haciendo el cabello así para atrás. Esa es mi muletilla de tipo corporal. Yo la tengo perfectamente identificada. Entonces yo procuro subirme el cabello y es una manera de decir, ya no tienes nada de qué preocuparte. Ya, lo que sigue. Pero ¿cómo lo encontré? Observándome. ¿Cuál es tu muletilla? Hay quien está jugando con el cable del teléfono, hay quien tiene una pluma en la mano, está predicando y está con la pluma porque les han dicho que tener una pluma en la mano es como un elemento de poder. No es cierto, al contrario, es de no poder controlarte.
no es un elemento de poder, ¿ok? Entonces, las de tipo corporal obviamente es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Tenemos después las muletillas de tipo oral, que podrían ser esas palabras cortas, pequeñas, por qué, o sea, es decir, entonces, pues, no, viste, ¿verdad? Todo ese tipo de palabras son muletillas de tipo corporal, y ahí les va una que les va a caer como bomba, señores. Como bomba les va a caer. ¿Saben cuál es una muletilla de los cristianos? ¿Alguien me puede decir cuál sería la muletilla verbal chiquita de los cristianos? Amén. Amén. Exactamente. Amén. ¡Bravo! Aplauso para ustedes. Amén. Amén se ha convertido en una muletilla, o tengo otra. A ver quién me dice la otra. Gloria a Dios. A veces Gloria a sí, Dios pero no también. tanto. Se da mucho más en una oración. Cuando estamos orando a Dios, hay muchos cristianos que a veces dices, ya, por favor, deja de decir esa palabra. Sí, Señor, porque Señor, claro, Señor, porque tú eres bendito, Señor. Oh, sí, Señor, danos, Señor, Señor, Señor. Espérate, espérate, espérate. Sí, A ver, Señor. Alejandra, ¿qué ibas a decir? No, que sí es cierto, es verdad. Exacto. Pero ¿sabes qué sucede? Que no ponemos atención a lo que estamos hablando y nos creemos sumamente espirituales porque dijimos en la predicación no sé cuántas veces la palabra amén. Y la hemos dicho tanto que a veces decimos una frase que no es la correcta y el pueblo responde amén. Y tú dices, ¿cómo que amén? Aquí no ve el amén. Pero es que ya no sabes cuándo ve el amén o el Señor. Entonces, ojo con esos detalles, ¿ok? ¿Cómo vamos a descubrir cuáles muletillas tengo? Escuchándote. Para eso te tienes que grabar. Para eso también es para que te debes escuchar. Porque decir o no decir Señor en la oración no te hace más espiritual. Hay momentos que claro que sí, decimos amén cuando estamos predicando, pero que no se convierte en una muletilla. Porque acuérdate que las muletillas desconectan. Y aquí sería interesante de verdad, y hazlo un día que estés ahí escuchando a alguien, hazlo nomás por el placer de poner atención. En una ocasión estaba tomando un curso en línea, ya ni me acuerdo qué tema, porque ni me acuerdo, llevábamos 5 minutos, 5 minutos, era un colombiano, con todo respeto para todo el mundo, pero muy bien, 5 minutos de enseñanza y a mí ya me había mareado el tipo. Y entonces, en vez de escucharlo, me puse a hacer un ejercicio, agarré un cuaderno, una pluma, y me puse a contar cuántas veces decía la palabra listo, porque pues es un vocablo de allá que usan mucho esta palabra, listo. En 55 minutos que lo contabilicé, dijo 248 veces la palabra listo. Es un abuso, ¿no crees? En 60 minutos, 248 veces. 4 veces por minuto decía la palabra listo. Imagínate cuántas veces decimos amén. Señor, no lo sé. A lo mejor hay alguien en tu congregación que ya se puso a contar cuántas veces dices esas palabras y lo has perdido, porque a lo mejor hay alguien como yo que se puso a contar, porque nos desconectan las muletillas. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Para eliminarlo. Y entonces tenemos las muletillas de palabra que son parecidas a las muletillas de tipo oral, solo que son ya un poco más largas las oraciones o las ideas. ¿Ok? Pero cuidémoslas de verdad porque se puede convertir en un tropiezo. Aquí por eso me encanta esta imagen, porque las muletillas son justamente todo eso como si trajéramos una muleta en la boca, porque son esos apoyos. Así que les voy a mandar una lista, en el grupo les voy a poner una lista de conectores, para que muchas veces lo que sucede en una muletilla es, fíjate aquí como lo vemos este hombre de una muletilla de tipo corporal, ¿no? Los que se agarran del atril, es una muletilla. Es una muletilla lo que están teniendo. Entonces, vamos a jugar con esta parte. Les voy a mandar los conectores, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros, como dice ahí, es un pensamiento verbalizado,
Cuando yo digo, y hasta subo los ojos, así como buscando en el cerebro, y nos ponemos a pensar, pero verbalizamos el vamos a buscar conectores. Estos conectores que te voy a mandar, no te los tienes que aprender de memoria. Simple y sencillamente encuentra 2 o 3 y practícalos. Ve de qué manera ese conector lo puedes meter en tus oraciones para justamente, como su nombre lo dice, conectar una oración o frase con otra. Pero no vaya a ser que se te vuelvan una muletilla también. Por eso, una de las formas en las que nosotros podemos evitar o eliminar las muletillas es incrementando nuestro vocabulario. Señores, hay que leer y leer buenos libros que tengan un excelente vocabulario para incrementarlo. Y si no, de plano, agárrate el diccionario y apréndete. Yo no te voy a decir como cuando yo era chiquita, que nos hacían que nos aprendiéramos 5 palabras a la semana. Apréndete una al mes si quieres, pero apréndete una nueva palabra. O sabes, cuando de pronto no entiendas algo, pues ve rápidamente a San Google, que ahora es la ventaja de tenerlo con nosotros siempre, y que te diga qué significa esa palabra. O de plano levanta la manita y di, oye, disculpa, ¿qué es esto? Ah, nunca había escuchado esa palabra. Ah, ok, gracias. Porque si no, de pronto nos encontramos también con palabras como estas, ¿no? Quedrá, y yendo, buroes, díceselo, naiden, fuisteis, vinisteis, llegasteis. No, tenemos que cuidar la forma en la que nos estamos comunicando. El español tiene una correcta pronunciación, digamos las cosas como fueron conjugadas y escritas, o el famoso aiga. Señores, aiga, ¿existe o no existe? ¿No existe aiga? ¿Sí o no? No, dicen que no. Bueno, aiga del verbo aigar. O luego Yo dicen, aigo, tú aye. exacto, como dicen, aiga se escribe con H o sin H. Bueno, pues quién sabe cómo se escribe porque no existe. O sea, no es una palabra que existe como tal del verbo haber, es haya, no aiga. Pero déjame decirte algo. Aiga sí existe, pero no del verbo haber. Aiga, y por eso te lo estoy poniendo aquí, si fuiste observador, aiga, sobre todo en el continente europeo, significa vehículo grande, lujoso y ostentoso. Pero no aiga del verbo haber. Como les digo, no aiga del verbo aigar, ¿ok? Pero sí existe. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque una vez estaba hace muchos años dando esta clase y yo dije, aiga no existe. Y alguien de la audiencia, un hombre muy culto, levantó su manita y me dijo, perdón, aiga sí existe. Y me enseñó el significado. Y dije, oh, por Dios. Entonces, a veces nosotros nos atrevemos a decir cosas que ni siquiera hemos consultado. Entonces, ojo con ese detalle. Porque aiga sí existe. Sí, Nora, ¿quieres comentar algo? Está cerrado tu micro. ¿Está cerrado? ¿H o aiga sin H? ¿Cómo se escribe? No, con el del vehículo que les estoy comentando con H. H-I-A, H-I-G-A. H-A-I-G-A, aiga. Búsquenlo para que me crean, de verdad, porque sí existe. Yo tuve que buscarlo. Cuando a mí me dijeron que sí existía, dije, ah, caray. Entonces, sí es una palabra, solo que en el continente americano, prácticamente no la usamos, pero es algo que se utiliza, está ya en desuso, pero que se utilizó en aquella época, en los siglos anteriores, en Europa sobre todo. ¿Ok? Entonces, esto ya fue cultura general. Bien, entonces, cuidemos esta parte. Bien, porque ¿podemos eliminar las muletillas? Sí. Juega a cacharte hasta que te acostumbres. Tenemos que ser con chin, ya dije aquí, ya dije 20 veces amén. Claro, no las vas a contar, pero tú vas a saber cuando lo estás haciendo. Por eso, repito, la importancia de grabarnos, de vernos, de escucharnos. Vamos a hablar ahora de 5 cosas que espera Dios de nosotros en la predicación. 5 cosas que espera Dios de nosotros en la predicación.
Número uno, pues necesitamos aprender de los principios de la homilética. Para eso Dios nos dio mente, cerebro, para pensar. Jesucristo, como hombre, fue limitado en su conocimiento. Como Dios, lo sabía todo, pero como hombre, fue limitado. Él tenía la responsabilidad de aprender. La Biblia dice, ¿verdad?, que él estudió durante 30 años antes de ejercer su ministerio. La Biblia dice que él iba a la sinagoga. Nos habla también de que Jesucristo crecía ante Dios y crecía en conocimiento. Si él tuvo que crecer, imagínate nosotros, ¿no? Entonces, haz todo lo natural para estar preparados. ¿Qué sería todo lo natural? Pues, obviamente leer, estudiar y meditar. Señores, meditar no es pecado, ¿ok? No te vayas por el lado que no debe de ser. Hay personas, hay pastores con las que a veces tengo un amigo pastor que un día le dije, es que hay que meditar. No, eso es del diablo. ¿Cómo crees que vas a meditar? Bueno, pues es que depende cada quien en qué sentido, ¿no? Hay que meditar, sí, claro que sí hay que meditar. Meditarás de día y de noche. Josué 1:8. De día y de noche meditarás en este libro de la ley. Meditar, nosotros no meditamos como los budistas, los Hare Krishna, de no. Meditar es pensar, repensar, pensar nuevamente, estar en eso, pensarlo. Eso es meditar. O simplemente tener, a lo mejor no es exactamente el concepto, pero pudiera ser hasta el escuchar a Dios, el estar en silencio, sería como un tipo de meditación, porque meditar no es más que estar, a veces poner la mente en blanco, y cuando es poner la mente en blanco no es que dejemos de pensar, o sea, es simplemente saca de tu pensamiento, saca de tu mente todos esos pensamientos que te están impidiendo tener una conexión con Dios. A veces es un juego de palabras únicamente, pero las palabras en sí no son satánicas. Es como las groserías, señores. ¿Ustedes saben lo que significa cuando a alguien lo mandaban al carajo? Cuando a alguien le decían, vete al carajo, se usaba en el término de los marinos. Y el carajo era la canastilla más alta de un asta, y cuando el capitán de verdad se hartaba de alguien, le decía, vete al carajo, pero lo mandaba que fuera a ver con él esta cosa, no sé cómo se llama, pero ese con el que veía y buscaban la tierra, eso era, vete al carajo. Entonces, tampoco seamos tan extremistas con las palabras no tienen una connotación en sí como tal, a menos que en qué sentido la dices. Entonces, meditar no es diabólico en sí, depende ya cómo lo hagas y cómo es la práctica. Sí, Rocío, adelante. En el diccionario vi meditar y dice pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Exacto. Gracias, Rocío. ¿Se dan cuenta de la importancia de ir al diccionario? Mucho más a un diccionario bíblico. Meditar, la palabra no significa nada del diablo, no es pecado. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que un cristiano puede meditar, tú di que sí, porque ya lo vimos, Rocío, mil gracias. Simplemente es pensar, analizar. La Biblia dice, ¿no?, que escudriñemos. Es como si nos hubiera dicho, meditemos en la palabra, métete en la palabra, ¿ok? Entonces tampoco querramos ser más papistas que el Papa, porque pues no. Entonces lee, estudia, medita, ora, y también aplica la oralidad, que es todo lo que estamos haciendo aquí. El segundo punto que nos dice, lo que demanda Dios de nosotros es aprender a interpretar la Biblia para entenderla y enseñarla. Para entenderla primeramente nosotros y para enseñarla. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra
de verdad, porque primero la entendemos, luego la predicamos. No podemos dar lo que no tenemos. Y si yo no he entendido la palabra, no puedo entonces predicarla. Necesito primero entenderla para luego poder predicarla. ¿Cómo estás tú en el entendimiento de la palabra? ¿Estás trabajando o no? Ya ven cómo a veces me cacho que todavía lo hago. Y llevo 20 y tantos años diciendo que no se debe de hacer eso del... Pero bueno, a veces se me da. Pero entonces, entiende bien la palabra. 1 hora de predicación, señores, no quiere decir media hora de preparación, ¿eh? 1 hora de preparación, perdón, 1 hora de predicación, dicen que puede tomarte de 8 a 10 horas en prepararla. 8 a 10 horas de preparar 1 hora de predicación. A lo mejor después ya agarras experiencia, ya tienes cómo, ya has estado orando, Dios ya te dio el mensaje, ya te reveló los versículos, ya nada más te sientas y lo pones en, como dicen ahí, en blanco y negro, ¿verdad? En papel y lápiz o en computadora o en lo que hagas tus sermones. Pero la realidad es que todo ministro tiene que empezar con un plan. Y parte del plan, señores, es preparar nuestro sermón y no al ahí se va o a ver de qué dicen. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya pasé tiempo con Dios y ya me di cuenta qué es lo que Dios quiere que yo enseñe. Número 3, mantén tu meta en excelencia. Siempre da lo mejor. Da un 110%. Claudia, pero eso es mucho, ¿sí? ¿No dice la Biblia en Mateo 5:42 por ahí? Dice que a quien te pida, tu capa se la des, y quien te pida 1 milla, llévasela. Quien te pida una no sé qué, le lleves 1 milla y le des más, el extra. Bueno, pues hay que hacerlo. Porque el 100% lo puede dar cualquiera. Hace muchos años, ¿se acuerdan un dicho, un comercial que había? Que si las cosas que fueran fáciles, que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Claro, porque cualquiera puede dar el 100, ahora demos el 110%. Cuando no puedas más, da tu último esfuerzo. Así sea 1 gota más, da el extra. El extra. Cuando digas ya no puedo más, da el extra. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. 4, mantén tus prioridades en orden. Tus prioridades en orden. Primero Dios, claro, es lo primero en nuestra vida. Primero Él. Pero después, recuerda, es tu familia, es tu trabajo. Y después el ministerio. A menos que tu trabajo sea el ministerio. Entonces cambia de posición. Pero si no, Dios es un Dios de orden. Y entonces, obviamente, Dios está buscando orden. Y aquí es donde el orden debe ser mi primera prioridad. Porque Dios es orden, mi primer prioridad es Dios. El orden. Y por último, que el Señor brille más que el ministro. Nosotros no somos la estrella. Oye, Claudia, pero tú nos dijiste el otro día que la estrella soy yo. Sí, en el plano natural, tú eres el que estás al frente para darte todos los tips, tú eres el que necesitas saber, tú eres el que necesitas comunicar, tú eres el que tienes que tener un lenguaje corporal que esté comunicando bien, tú eres el que estás ahí al frente. Sí, en el orden natural, sí, porque tú eres la autoridad. Pero en el orden espiritual y ministerial, que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo. El que tiene que brillar es el Señor, no el ministro. El que tiene que recibir toda la gloria y toda la honra es el ministro. Claro que sí, nosotros hacemos nuestra parte y aquí de pronto causa un poco de confusión porque hay una parte de la Biblia, ¿verdad?, donde dice que no tengamos un mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener, lo cual significa que sí podemos tener un alto concepto de nosotros. Binoculares, no son los binoculares son los que son 2. Es como el catalejo, ¿no? El que es así, el que era largo, el que usaban los marinos, el que es largo así, que se ponían así para ver. Bueno, ahora... Catalejo se llama. Exacto, el catalejo.
Ahora sí, a lo mejor serán binoculares, pero yo hablaba del del año del caldo cuando se inventó esta palabra, pero gracias, Yotli. Entonces, ojo, ¿eh? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que tener un alto concepto de nosotros, sí, porque Dios nos creó, porque somos sus hijos. Solo la Biblia dice que no tengamos un mayor concepto de nosotros del que debemos de tener, pero no dice que somos cucarachas pisadas, aplastadas, pecadores por los que no valíamos la pena. No, 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 eso no dice Dios. Dios tiene hijos que son, ¿no dice que Jesús es el rey de qué? De reyes, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Pues somos reyes. Es el Señor de señores. Entonces, ¿qué somos? Señores, para señorear. Reyes para gobernar. Estamos sentados a la diestra, somos coherederos de la vida. Así que tenemos que tener ese concepto de nosotros. Sí, claro que sí, pero Dios siempre por delante, Dios siempre en primer lugar, pero tampoco te tires al piso, ¿ok? Ahora, ¿qué espera Dios que hagas? Pues el predicador puede aprender los principios de la homilética tanto en la preparación como en la entrega. Tenemos que aprender también los principios de la hermenéutica. Esa materia a mí me encanta, la hermenéutica, porque es la correcta interpretación. Hay que ver el momento social, político, económico, religioso que estaban viviendo. Cuando Pablo dijo que no se casaran, no lo dijo porque él esté en contra del matrimonio. Lo dijo porque era un momento político y social en donde a los hombres los mataban, los tomaban presos y pasaban muchas cosas. Y él decía, si tú puedes estar mejor sin casarte, no te cases porque tu familia va a sufrir si te atrapan, si están viviendo en este momento. Pero si no puedes estarte sin quemarte, pues entonces mejor cásate. Pero eso no quiere decir que en todo momento lo ideal es que los hombres y mujeres no nos casemos. Por eso es que tenemos que ver el contexto social, político, religioso que se estaba viviendo en aquel momento. Por eso es que la hermenéutica es padrísima. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Ok? Entonces tenemos que mantener una meta de excelencia, haciendo siempre lo mejor que se pueda. Siempre. Y mantén tus prioridades, ya hablábamos de esto, en orden. La plenitud del Espíritu Santo. Ahora, prioridades para escribir y dar un sermón. Número 1, vamos a orar y decirle a Dios, ¿qué quieres tú que yo diga? ¿Qué quieres tú que yo diga? ¿Cuál es ese mensaje que le tengo que dar a la gente que lo va a escuchar? A veces vas a dar lo que ya Dios te dio en un plan. A veces si te invitan a predicar a una iglesia, pues tú les tienes que preguntar si hay algún tema en particular que les gustaría que tú tocaras. Ahora viene el 10 de mayo, va a haber gente que quiere que se hable de ese tema. Está bien, pero ¿qué es lo que Dios quiere que se diga? Obviamente, número 2, leer la Biblia. Estudiar, meditar, para aprender y enseñar. Ahora, tengo una pregunta que a lo mejor te va a sonar bien loca, pero ya saben que yo luego hago preguntas como locas, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que tú te enseñaste a ti la palabra de Dios? ¿Cuándo te sentaste a ti a enseñarte a ti? ¿Cuándo te sentaste tú a enseñarte a ti? O sea, ¿cómo, Claudia? ¿De qué me estás hablando? Sí, de que hayas tomado tu Biblia, te pongas a leerla y tú digas, ah, mira, aquí dice esto, por esto, y es casi como, mira, te lo voy a poner así. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a tomar un café contigo? Tú contigo. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste contigo? ¿Cómo platicas contigo? ¿Te has tomado un café contigo? Esto de verdad que suena loco, pero te voy a retar a que si puedes hoy lo hagas.
Me he ido a desayunar conmigo misma. Excelente, eso está genial, Alejandra. Pero fíjate a dónde voy. Te voy a llevar más allá, Alejandra. Que Ay, hoy te sí, sientes a tomar un café y prepares 2 tazas de café. Y casi, Espíritu y Santo. es más, literal que lo hagas. Te sientas en un lado, en una silla con tu café y platicas como si te tuvieras a ti enfrente o a otra persona. Y luego te cambies de lugar y te respondas. Es una locura, de verdad. Sé que es una locura y algunos de ustedes van a pensar, hoy sí de cuál fumó Claudia. Les prometo que ni fumo. O sea, no va por ahí. Es que tenemos que entender que la mejor manera de aprender es nosotros mismos, enseñando y conversando con nosotros mismos. A lo mejor a veces ya lo podrás hacer y tal vez lo hagas en el pensamiento. Yo hablo mucho conmigo en voz alta. Yo hablo conmigo en voz alta. Y luego digo, a ver, Claudia, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué dijiste esto? A ver, Claudia, vamos a ir, la próxima semana me voy a Ciudad Juárez y ya tengo unos amigos allá y me están ahí consiguiendo, no consiguiendo, más bien están hablando con pastores y todo el tema para unas enseñanzas, ya vamos a dar un taller y entonces yo me pregunto a mí misma y me digo, a ver, Claudia, ¿qué vas a enseñar? Y digo, mira, pues quiero enseñar esto y esto. No, eso no, Claudia, por esto y esto. Yo hablo conmigo en voz alta. Yo me platico, me cuestiono, me enseño. No manches, Claudia, ya, bueno, así me hablo, ¿ok? ¿Ya viste esto? O sea, yo me estoy hablando a mí y digo, pero ¿cómo antes no lo había visto? No inventes, esto que dice aquí está formidable. Sí, Claro, por esto y esto y esto. ¿Cómo? parece uno loquito. Sí, Parece uno así es, loquito. Alejandra. Así es. Por eso les dije, va a haber ahorita quien esté diciendo, ¿de cuál fumó Claudia? De ninguna. Pero si puedes llegar a hacer eso, va a ser algo formidable. Alejandra, ¿tú vives sola? No vivo con mis hijos, pero ahora en esta época tuve una situación con la familia donde tuve que tomar muchas decisiones, porque ahora sí que soy la mayor de 3 hermanas, soy la mayor y pues tuve que decidir del fallecimiento de mi papá, de la enfermedad de mi mamá y todo fue al mismo tiempo. Entonces, pues sí tenía yo que decirme, oye, a ver, ¿qué haría, a ver Alejandra, qué haría tu papá en esta situación? Ok, ¿No? O sea, ok. cosas así, ¿no? Y cosas así de seguidas, ¿no? Seguidas. O sea, cada ratito y estarme diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a arreglar con que tienes que viajar de Ocosingo a Tuxtla y luego cada fin de semana? Porque después de haber dejado de viajar como 6 meses, empecé a viajar cada 15 días, luego cada fin de semana, y entonces es muy pesado para mí, ¿no? Y luego decidí meterme en la certificación y, y tengo que ir a atender también un negocio que de mi mamá, entonces, no, se volvió una situación así de que tenía yo que hacerme muchas preguntas y resolver muchas cosas. Excelente. Gracias, Alejandra. Aquí nos pone Anet, en mi caso escribo, pero practicaré hablando conmigo. Claro, conmigo misma. Practiquen de verdad hablar con ustedes. La única persona que te va a acompañar el resto de tu vida eres tú. Eso te lo garantizo. No hay otra que esté el resto de tu vida contigo más que tú. Habrá compañía, habrá tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, no lo sé, quien quieras, un amigo, una amiga. Pero tú vas a estar contigo siempre. Es que la gente dice, es que yo estoy sola. No, no estás sola. Estás contigo. Me encantó lo que dijo Alejandra, ¿no? Me he ido a desayunar. Yo cuando me divorcié tuve que aprender a estar conmigo. Tuve que viajar sola, tuve que ir al cine sola, tuve que comer sola, tuve que ir al teatro sola. Bueno, me he ido hasta el Auditorio Nacional sola. Me fui a Los Ángeles sola. Viajar sola. No pasa nada. Es algo que tenemos que hacer. ¿Sabes que la gente le tiene miedo a estar sola porque no se conoce? No sabe estar. No sabe estar consigo misma.
Romel dice, es platicar con tu alter ego. Exacto, es hablar contigo, es conocerte. Oye, Claudia, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué contestaste de esa manera? No, pues sí tienes razón, no debí de haber hablado así, no debí de haber contestado así. Sí, Nora, dime. ¿Te has cerrado tu micro? Ya. Ya, mire tal vez a mí igualmente me critican mucho que porque yo no tengo pareja. Usted lo preguntaba en sus primeras clases, que por qué estaba uno solo, pero yo estoy solo por decisión propia, no porque no tenga algún pretendiente ni nada, simplemente yo estoy esperando a la persona que ame más a Dios que a mí. ¿Por qué? Porque regularmente ven tu cuerpo, ven tu físico, ven tu inteligencia. Y yo no quiero eso, yo quiero a alguien que esté conmigo en el ministerio, que tengamos las mismas afinidades, porque si no es así, no es nada más en una religión, es simplemente que puede ser un compañero, yo me gusta mucho estar con una persona, pero no voy a estar con nadie que no sea afín a lo que yo pienso. Y a mí me gusta ir mucho sola al parque, me gusta mucho sola al mercado, a donde sea, a la iglesia. Yo disfruto de estar sola y no porque sea una mujer solitaria, sino porque simplemente he aprendido, así como tú, a vivir sola, pero no estoy sola. Mi hija vive aquí enfrente y la vivo y la veo cada 15 días. Y no por otra cosa, sino cada quien tiene su espacio y cada quien tiene cosas que hacer. Y desgraciadamente diferimos en la de la religión. Así que tú con tus cosas, yo con las mías, te quiero mucho, hijita de mi corazón, igual a mis hijos. Entonces es una manera de vivir, es una forma de vivir y esperar en Dios, simplemente así. Así es, Nora, exactamente. Es que estar solo no significa estar en soledad, ¿no? O en solitario. Así es. Por eso yo pregunté en aquel momento, ¿quién está soltero por convicción? Y a lo mejor puede haber, pues porque no he encontrado mi pareja, ¿no? Está bien, o sea, se vale. Y entonces es esa parte en donde ya seas solo o que vivas con alguien, pero que tengas ese tiempo tú contigo. Irte a desayunar tú contigo, tomarte un café tú contigo, enseñarte tú contigo. Decirte, a ver, de verdad, ¿esto es lo que Dios me está diciendo que diga? ¿O es mi ego o es mi querer enseñar? Ahora yo dónde voy a ir a dar un curso y el pastor me dijo, porque hablé con él y me dijo, quiero que nos hables de liderazgo. Ah, perfecto, él es la autoridad de la iglesia, él conoce, él sabe por dónde quiere. Entonces, es esa parte que tenemos que tener muy claro, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, leer la Biblia, estudiar y meditar para luego aprender y luego enseñar. Y bueno, aquí hablamos de las prioridades, obviamente, ya les había hablado hace un momento, Dios, el cónyuge, el trabajo, los niños, el ministerio y la iglesia. A menos que tu trabajo sea el ministerio, cambia el 5 al 3. Pero en primer lugar es Dios y luego la familia. Tu esposo, tu esposa. Y esto es algo que tenemos que entender. Si tú no estás bien con tu esposo, tu esposa, no puedes estar bien ni en el trabajo, ni con los niños, ni en el ministerio. No se puede. Ahora, lo que esperamos de Dios en la predicación, ¿qué esperamos de Dios en una predicación? O sea, ¿cómo, Claudia? ¿Yo tengo que esperar algo de Dios en una predicación? Claro, claro. El llamado de Dios es el don de Dios en el llamado, ¿ok? Fíjate, el llamado de Dios es el don de Dios en el llamado. Siempre el don va a estar. Mateo 20:26. Muchos son llamados, pero pocos siguen el llamado de Dios en su vida. Cuando Dios te llama, te va a dar el equipo para cumplir con eficacia ese llamado. Si Dios te llama, te equipa. Qué bueno que tú estás aquí en esta certificación, porque Dios te está equipando. No importa que te haya llamado hace mucho tiempo atrás o que apenas te esté llamando. Tenemos que entender que Dios nos llamó, pero nos llamó también para prepararnos, porque esto es tan simple y lo voy a poner de esta manera. Hay mucha gente que no cree en los institutos, en las universidades bíblicas, cristianas, porque creen que el llamado es suficiente. Pero entonces, ¿para qué puso Dios maestros? ¿Para qué? Si el plan de Dios no es que nosotros nos preparemos, ¿para qué puso maestros?
porque puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero también maestros, para enseñar, para que nosotros aprendamos. Así que tenemos que tener clara esta parte, ¿ok? Segundo punto de lo que esperamos de Dios en la predicación es el apoyo de Dios para poder hacer nuestra parte. El apoyo de Dios. Tú no puedes, pídele ayuda a Dios. No sabes qué predicar, pídele ayuda. A ver, Señor, no tengo ni la menor idea de qué voy a predicar. O sea, de verdad, estoy en blanco. A mí a lo mejor se me antojaría hablarles de Pepito Pérez, pero no tengo idea de qué hablarles. Pasas tiempo en oración. Dios nos habla a cada uno de una manera diferente. Yo te he platicado que yo le digo a Dios, a mí háblame, por favor, Señor, de una manera que yo pueda entenderte. Yo sé que hay gente a la que le hablas de diferente forma. A mí habla como tú sabes que yo te puedo entender, como tú sabes que yo sé que yo voy a darme cuenta que eres tú. A veces la gente dice, Señor, háblame en sueños, Señor, háblame tras la película. No, 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 porque tú estás condicionando a Dios que te hable como tú quieres que te hable. Yo le digo, háblame como tú sabes que yo te voy a entender. Yo no te voy a decir cómo, ni con quién, ni tú háblame de tal manera que yo sepa que eres tú. ¿Quién mejor que Dios sabe cómo Claudia Orozco lo entiende? ¿Quién mejor que Dios sabe cómo Alejandra, Ned, Nora, Rubén, Giovanni, Yotli y todos los demás, Sara, Miguel, Jesús, sabe cómo lo entendemos? Pídele a Dios que te hable de la manera en la que tú lo entiendes. No le digas, revélame en sueños, si esa es la persona con la que me voy a casar. Ay, y si comiste mucha pizza y te pone ahí a alguien que tú no querías, no porque Dios te lo haya puesto, sino porque tú lo estás condicionando a que te hable de esa manera. A Dios no lo podemos condicionar que nos hable como nosotros querramos. Él es Dios, no nosotros. Tenemos que entender, obviamente, que nos va a dar el mensaje en el momento correcto. Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, en las mañanas yo puedo orar a Dios. Ahora, también tiene mucho que ver, nosotros tenemos diferentes formas de aprendizaje. Yo en las mañanas no es mi mejor momento. Para mí, en la noche yo estoy como más, y yo me pueden dar las 11, 12 de la noche, y yo estoy con inspiración y estoy trabajando. Me voy a dormir porque pues me tengo que parar muy temprano a la mañana siguiente. Pero si tú me dices cuál es tu mejor momento del día, la noche. Yo tengo más inspiración en la noche. ¿Te das cuenta por qué la hermenéutica es saber el contexto en el que están escritas las cosas? Pero a veces esa parte, bueno, para ellos, porque se levantaban muy temprano, porque eran gente de otra forma de vida que la nuestra. Entonces, ojo, ¿cómo estás haciendo que las cosas sucedan? ¿Y de qué manera lo estás haciendo tú? Ora en la mañana, en el día, en la noche, lo que sea. Simplemente ora y está atento a que Dios te dé el mensaje. 4, Él nos da la unción para alumbrar al oidor. Él nos da la unción, porque la palabra sin unción solo es palabra. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, Él se encarga de alumbrar el entendimiento del oidor. Por eso es que tenemos que estar en conexión total y completa con el Espíritu de Dios. Porque si no, no hay unción y solo es palabra. Y nos volvemos un poquito, como dice la Biblia, que creen que por su vana palabrería serán oídos, serán escuchados. Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No vayas y prediques porque tú quieres predicar. Predica porque Dios te dijo que predicar, porque Él te mandó, porque Él te llamó, porque te dio la unción, porque te estás preparando. Gracias a Dios por las universidades, por los seminarios, por los institutos. Tenemos que estar preparados para dar una predicación, la predicación encomendada. Siempre va a haber un tiempo cuando esté listo, siempre va a haber un tiempo cuando cada uno de nosotros estemos listo. Dios me va a enviar a predicar. Me van a invitar desde ahora. Hay gente que está orando por mí para que yo vaya y les enseñe.
Desde hoy Dios ya está preparando terreno y camino para mí. Tú lo tienes que creer. ¿Tú quieres predicar? Pues entonces tienes que saber que ya hay gente que está esperando por ti, que ya hay gente que está orando por ti. Acabo de ver una faltota de ortografía, Dios de mi vida, ya me brincó, pero bueno, ya vine a corregirla. Siempre hay un tiempo, ¿ok? Cuando yo esté listo, Dios va a enviarme a predicar, te van a invitar. ¿Saben parte de mi confesión? Parte de verdad, y hay un libro que me encanta, no recuerdo cuál es de Joyce Meyer, pero ella hace una serie de confesiones y ella dice que hace 20 años, 30 años, ella daba gracias porque la invitaban, porque le llegaban llamadas por correo, por todos lados le daban invitaciones. Yo he estado de verdad orando también para que a mí me inviten, para que me lleguen llamadas de cursos, de predicaciones, de enseñanzas, para que la gente de verdad diga, ahí está Claudia, vamos a invitarla. Y ustedes no tienen idea todo lo que me ha pasado este mes pasado de invitaciones ahora para el mes de mayo. De eso por primera vez así, de que me invitaban a predicar y yo les decía, híjole, no puedo porque ya estoy en otra iglesia, porque voy a predicar en otra iglesia. Y entonces luego me volvieron a hablar y me dijeron, oye, ¿no nos puedes mandar a alguien así, pero como que nos enseñe como tú? Yo dije, Dios mío, pues ¿a quién recomiendo, no? Los que conozco están fuera de la ciudad, pues no sé a quién recomendar. Y entonces de pronto dije, bueno, sí, ya sé a quién, pero ya habían sustituido, ya habían encontrado a la persona, pero luego me hablaron y me dijeron, oye, ¿y si hacemos un post día de las madres? Porque no puedes venir el 14, pero pues puedes venir el 21 y nos das, ya les vamos a decir que este es como el chiquito, pero que el fuerte va a ser el 21. Y yo dije, gloria a Dios, porque se está cumpliendo por lo que yo he estado orando, mis confesiones, y yo les digo que me lleguen invitaciones en correo, en WhatsApp, en Facebook, en redes, o sea, yo ya lo actualicé, me voy a acordar de ese libro cuál es de verdad y se los voy a compartir, porque está hablando ahí, obviamente tiene que ver con el poder de las palabras, pero ahí está, yo tengo mis confesiones diarias. ¿Cuáles son tus confesiones diarias? He de decir que no las digo diario, pero son mis confesiones de ahí diarias, así las titulé, ¿no? Aquí se dice mi lista de confesiones diarias, y aquí tengo, no saben, y entonces ¿saben qué hice? Porque a veces no tengo tiempo de leerlas todas, les voy a decir cuántas confesiones diarias tengo, se van a ir para atrás, pero hasta donde me quedé llevaba 109 confesiones diarias. Y entonces de plano mejor las grabé y las pongo. Cuando me estoy bañando, cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy haciendo... ¡Exacto! Gracias, Alejandra, gracias. El campo de batalla de la mente. Ay, es que Joyce Meyer me encanta, de verdad. Entonces tengo un montón de libros de ella, entonces de pronto ya no sé dónde lo leí, pero ella incluso tiene una lista y nos comparte su lista de confesiones, entonces tú adáptala a ti. Pero ella habla ahí justamente de que de todos los lugares del mundo la invitan a predicar y a enseñar, porque tu palabra tiene poder. Palabra tiene poder, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos con el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? Para que tú vayas y les enseñes. Esa es la parte que tenemos que tener muy clara de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, herramientas indispensables, varias versiones bíblicas. Tienes que tener notas en tu Biblia. Si tu Biblia no la puedes rayar, si no la puedes escribir, cómprate otra que puedas rayar y escribir. Y ten tu propia concordancia. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que poner nuestras pistas. Por eso las Biblias debemos de poder rayar. Es un libro de estudio. Sí es el libro sagrado, pero no es el libro para que lo tengas en el altar. Es el libro para que lo uses. Ya luego hablamos esto también, ten una libreta con tu sermón o una impresión, no confíes en tu memoria. No confíes en tu memoria. Aquí está el ejemplo claro, o sea, sé yo. Yo me acuerdo lo que dice, pero no dónde lo dice. Y cuando me quiero acordar dónde lo dice, lo escribo. ¿Ya viste? Lo escribo. Sí, Giovanni, sí, porque no soy perfecta.
Dime, Giovanni. Decía o dice un locutor muy famoso dominicano, Alvarito Albelo, que cuando tu memoria te sea infiel, compra una de papel para señalar que siempre hay que escribir. Está genial, lo voy a apuntar. Claro, yo había escuchado, acá en México se usa mucho un dicho que dice, más vale una leve tinta que una brillante memoria. Intercambios de dichos, ¿ya ves, Giovanni? Pero es que es cierto, o sea, yo sé lo que dice. Para mí es importante qué dice. Cuando yo quiero citarlo, lo escribo, porque si no, y yo estoy bien así. Habrá quien diga, oh, pero ¿cómo es posible que nos está dando una clase y ni siquiera puedas saber en dónde lo dice? Bueno, cada quien con su vida, cada quien con su interpretación. Tú eres feliz aprendiéndotelos, apréndetelos. Yo soy feliz así, déjame ser feliz. Ok, no pasa nada. Entonces, cada quien, pero por favor, escribe. Cuando tu memoria te sea infiel, consíguete una de papel. ¡Ah, qué padre! Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien, entonces, no confíes en tu memoria. Y entonces, vamos a ver los recursos andragógicos. Ya hablamos de lo que es la andragogía, que es la enseñanza a los adultos. La pedagogía es la enseñanza a los niños y la andragogía a los adultos. Entonces, tenemos que aprender a decir mucho en poco. Mucho en poco. Los adultos ya estamos con el cerebro en otro lado. Lo que queremos son cosas prácticas. Aprende a decir mucho. No, como decimos aquí en México, no cantinflees. No hables y hables y hables dándole vuelta a algo sin que llegues a ningún lado. Entonces también es la preocupación por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Vamos al grano, vamos a decir lo que tenemos que decir. Es que si no se me acaban los sermones, pues tienes que entonces orar más y pedirle a Dios que te muestre más, estudiar más. Fíjate, tú ahora con toda esta certificación que estás tomando, te están dando temas de los que podrías hablar en la iglesia. Enséñales a cómo escribir un sermón, enséñales cómo interpretar la Biblia, que no dependan de ti como ministro, como pastor para interpretar la palabra, que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Esto es también parte de responder al amor de Dios, entregando todas nuestras capacidades, nuestra creatividad, esa parte que Él nos ha confiado, pero también, como dice aquí, es un ejercicio exquisito de amor al prójimo. Tenemos que dar calidad. Entonces, resume tu discurso, por favor. ¿Y por qué le puse discurso? Porque a veces parece eso. Yo, como les he dicho, yo respeto profundamente la doctrina y la idea de cada iglesia. Pero, señores, sermones de 1:40, de 1:30, híjole, es un exceso desde mi óptica. Yo respeto. Aquí únicamente te doy recomendaciones, porque es preferible que des un sermón de 45 minutos, 1 hora y que se les quede, a que les eches un choro de 1:30, 1:40, 2 horas y que digan, ay, ya vaya, hasta que se cayó. ¿Ok? Entonces, ojo con esos detalles porque pueden ser que los ganes o que los pierdas. Puedes usar imágenes en la predicación. Enriquece la predicación, hazla más atractiva. Busca anécdotas, historias, busca también, ahora ya se usa mucho los PowerPoint también en las iglesias. Pon algún video que sea alusivo. Oye, Claudia, pero es que la mayoría de los que hay son seculares. No importa. Hay videos muy buenos. No todo lo secular es pecado ni es del diablo. Hay cosas que sí, y como lo decía Nora hace rato, no todo nos conviene, claro, no todo nos conviene, pero por eso es que nosotros vamos a orar y vamos a pedir dirección y que Dios nos muestre qué tipo de información es la que podemos leer y presentar. Aprende a usar imágenes en la predicación. Y no hablo, sí ya hablé de PowerPoint, pero no necesariamente imágenes como tal, sino ideas,
sentimientos, imagen, habla con imágenes, pero acuérdate que uno nada más puede saber, la imaginación es increíble. Tú le puedes decir a la gente, imagina en este momento la puerta de tu casa. ¿De qué color es? ¿Cómo es? ¿De qué textura es? Y tú dices, ¿qué tiene que ver la puerta? Nada, es un ejemplo que simplemente te estoy poniendo. Piensa, imagina. Ahora imagínate que estás en el desierto. Hay que usar esos recursos. Hay que saber cómo llevar a la mente. No nada más al espíritu, sino también la mente. Imagínate que vamos volando. Imagínate que estás en un avión cruzando los cielos. Te voy a contar una historia. Había una niña volando en el avión, una niña de 5 años, y de pronto pasaron por una turbulencia y todo el mundo gritaba, ¡ay, ay! Dice, no sé qué tanto. Y la niña estaba en completa paz y tranquilidad. Cuando alguien fue y le preguntó, oye niña, ¿por qué no te dan miedo a ti las turbulencias o qué pasa? Y ella dijo, no. Y entonces le dijeron, ¿pero por qué? ¿No ves que el avión se mueve? Dijo, sí, pero el piloto es mi papá y yo sé cómo lleva el avión mi papá. Entonces imagínate cuando nosotros confiamos que Dios es nuestro papá y puedes usar una imagen, eso se le llama imagen, una historia, un imagínate, ¿ok? Lleva a la gente a que imagine, a que piense, a que se meta en la historia. Son formidables, de verdad. Ponte a leer anécdotas, reflexiones, incluso hay reflexiones cristianas que tú puedes hacer y llevar a la gente a que se meta y se involucre en el tema. Porque, mira, vivimos el día de hoy en un mundo tan apresurado, vivimos en un mundo en donde todo lo queremos al ya, que tenemos que entender que la gente se nos dispersa. La gente ahora utiliza sus celulares como es su Biblia. La traen aquí, ya no usan Biblia de papel, la gran mayoría. Y tú no sabes si de pronto lo que estás diciendo es muy espiritual. Claro que sí, muy espiritual, pero muy aburrido. Y entonces la gente pues ya tiene el celular en la mano, pues se metió al Face, se metió al WhatsApp, se puso a jugar, porque ya se aburrió. De nada sirve que sea muy espiritual si es muy aburrido. Ahora, tampoco estoy diciendo que tenemos que contar chistes y que somos los bufones, eso lo he dicho muchas veces. Pero lo que sí tenemos que hacer es atrapar a la gente, atraparla. Por eso son todos los recursos que hemos estado teniendo en esta materia. Atrapa a la gente, ¿ok? Tiene que haber sencillez en el lenguaje. Sí, claro que sí. Pero ¿de qué nos sirve creernos tan rimbombantes y sabernos tan espirituales? Es que yo sí uso aquellas palabras. Y si la gente no la entiende, ¿de qué va a servir que tú estés utilizando ese tipo de lenguaje si no lo entiende? Que el lenguaje que utilices, todo mundo lo comprenda. Porque si la gente no está entendiendo, es como si estuvieras hablando al vacío, palabras al aire. El mayor riesgo de un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje y lo peor es que crea que todos los demás comprenden de qué está hablando. No, hay gente de verdad que no entiende de qué estamos hablando cuando utilizamos palabras así, que son técnicas. Hace muchos años un maestro dijo, ubica en tu audiencia, ubica a la persona de menor contexto educativo y háblale a ella. Si ella te entiende, te van a entender todos los demás. Y nunca lo dijo esta persona, ni yo te lo estoy diciendo, con un afán despectivo. No es un tema despectivo. Es un tema de que todo mundo entienda. De que todo mundo te entienda. Un lenguaje sencillo. Y si tienes que utilizar una palabra técnica o quieres decir una palabra así rimbombante, ok, dila, pero explica el significado. No des por hecho que todo mundo entiende y conoce el contexto de las cosas. A veces la gente se va porque no conecta con el ministro. Se va de la iglesia. No tiene nada que ver con Dios.
es con el ministro, con el pastor, con el líder. No conecta. Dice, pues sí, suena muy espiritual, pero yo no entiendo nada. Y si no entiendo nada, pues mejor me voy a otro lado donde a lo mejor no sea tan espiritual, pero pues que sí entienda. ¿Quieres que la gente se quede? Preocúpate por ella y explícales. A veces en las predicaciones se utilizan, como lo dice aquí, ¿verdad? Palabras que aprendimos en los institutos, en los estudios, pero que el común de la gente no lo sabe, no lo entiende y entonces se desconecta. Ahora, una cosa es, aquí como dice, el lenguaje sencillo, otra cosa es la claridad en el lenguaje. La sencillez y la claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser sencillo, pero la prédica puede ser poco clara. Entonces tiene que haber sencillez en el lenguaje, pero que la predicación sea clara también, es decir, que todo el mundo entienda. Se puede volver incomprensible porque no hay un orden. Por eso te acuerdas que yo te di un bosquejo. Ponle orden a tu sermón. Tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tiene que haber, dependiendo cada quien, pero la oración inicial o el versículo base, el desarrollo del versículo y después la aplicación. Porque si tú estás hablando de varios temas al mismo tiempo, la gente no va a saber ni de qué se trató la predicación. No va a saber ni siquiera de qué fue el mensaje. Entonces, que haya una temática, que haya un orden claro, una conexión entre las frases, que la gente esté contigo y te siga durante toda la enseñanza. Por eso son dos cosas diferentes, la sencillez y la claridad. Dos cosas total y completamente diferentes, que sea sencillo, pero que sea claro. Y por supuesto, ya hablamos de esto, un lenguaje positivo. No hay que decir tanto lo que no hay que hacer. Y no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan lo otro. No, ¿por qué no mejor lo que sí podemos hacer y lo que podemos hacer bien? Busca lo positivo del mensaje. No te quedes con la queja, el lamento, la crítica, el remordimiento. Es como cuando se acaba una relación, cuando se acaba una amistad. ¿Por qué la mayoría de la gente se queda cuando se termina algo con lo negativo? ¿Por qué no quedarse con lo positivo? ¿Por qué no quedarse con los grandes recuerdos? Así es como tiene que ser. Y tenemos obviamente herramientas opcionales. Esto es opcional. Sermones preconcebidos. Hay sermones que ya están preescritos y que tú ya los vas a adaptar a ti. No es lo ideal, pero si de plano llega un momento en que dices, no tengo nada, bueno, ve a un sermón preconcebido y adáptalo a tu estilo, a tu manera, a tu iglesia, a tu forma. Esto es por eso opcional. Hay algunos predicadores que ya tienen una línea. Hay quien dice, pues tal pastor habla de fe, tal pastor habla de prosperidad, tal pastor habla, su fuerte es este. Obviamente, repito, siempre tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Porque a lo mejor en este mensaje preconcebido puedes cambiar una parte, puedes cambiarlo todo, pero tienes ya la idea, ok, voy a tomar únicamente los textos y lo voy a desarrollar yo a mi estilo. También, obviamente, los sermones por iglesia. Es decir, en esta iglesia les gusta hablar de esto, pues de eso voy a hablar. Y también, como lo acabamos de mencionar, ten un archivo de historias, de anécdotas, de ilustraciones, de chistes, al menos uno para romper el hielo. Ten tu archivo. ¿Sabes que esta anécdota me gusta mucho? Esta ilustración, esta reflexión me gusta mucho, la voy a usar, la voy a tener conmigo y la voy a usar. ¿Cómo saber lo que la gente necesita? Pues, número uno, a través de la palabra de Dios. Todavía la Biblia nos responde preguntas del día de hoy. Número dos, a través de la oración. Dios te va a dar secretos. Guárdalos en tu corazón para que luego los utilices. ¿Cómo saber lo que la gente necesita? Pues a través de visitas, ¿verdad? Como dicen por ahí, los chicos no van solos, es decir, yo visito a tal persona, yo me doy cuenta, yo voy a una casa a lo mejor de mis congregaciones, de mis congregantes,
y yo veo lo que necesitan. Entonces digo, ah, mira, como que hace falta enseñar este tema. Número 4, por la experiencia del predicador. Tal vez situaciones de tu vida por las que tú has pasado. Esas situaciones, esas cosas por las que tú has pasado y que dices, ah, mira, en esta iglesia o aquí necesitamos enseñar esto. Aquí necesitamos hablarles de tal cosa. Aquí en mi iglesia necesitamos compartir de este otro tema. O ya hemos visto también mensajes de temporada, de Navidad, de Semana Santa, de esos mensajes. Ese tipo de mensajes que son por temporada. Ya viene el 10 de mayo, como les decía, pues a lo mejor hablamos de ese mensaje. Ahora, hay algunos errores que debemos evitar cuando utilizamos ilustraciones. Cuando estamos nosotros hablando con ilustraciones, con historias o con testimonios. Hablar más de uno mismo desde la soberbia. Ese es un error. Eso no conecta. Eso no conecta, señores. No hablemos desde la soberbia. No natural. Tenemos que ser naturales. No debemos de ser posudos. Otro error es que tú te conviertas en el héroe de la historia. El héroe es Dios, Jesucristo, el Salvador, no nosotros. Claro que vas a contar tal vez alguna historia tuya, pero siempre, y lo hemos dicho, dando honor, honra y el lugar a Dios. Tú no eres el héroe. Sí, eres el ministro, sí, eres el predicador, sí, de manera natural yo te dije que tú eres la estrella, pero recuerda, lo dije de manera natural cuando estábamos hablando del lenguaje corporal, del poder de las palabras, de todo esto, no lo malentiendas. El héroe de la historia es Dios, es Jesucristo. Otro error que se comete es que la historia no sea clara o no se entienda. Es que ¿para qué me contó esa historia? ¿Para qué dijo eso? No, ni al caso venía. ¿Para qué lo contaste? Tal vez en tu cabeza tiene lógica, pero ¿para tu audiencia la tiene? ¿Es necesario que conozcan esa historia que quieres contar? ¿O nada más es desde tu ego que quieres contar esa historia? ¿Para qué quieres contar una historia, una anécdota, una ilustración? ¿Ok? Tú viviste la historia, es real para ti, claro que sí. Pero a lo mejor la gente no la entiende o no tienes mucho tiempo para contarla. Entonces te voy a dar un tip. Escribe tu historia, cuéntatela, repásala, escúchala, ve cómo suena. Si tiene que ver con el tema, púlela. Dila en varias veces en diferentes escenarios, es decir, practicando, y luego ya decides si la usas o no en tu sermón. Es todo un tema el contar historias. Todo un tema, el famoso storytelling. Pero aún ellos, el storytelling tiene sus reglas. Te las acabo de resumir muy, muy breve, pero lo puedes aplicar. Entonces, el predicador que prepara su mensaje para impresionar a los oyentes no entiende lo que es la predicación. Una predicación no se utiliza para impresionar a los oyentes. El predicador es lo menos importante. Es el mensajero. Punto. Tenemos que predicar siempre para la honra y la gloria de Dios, no para la honra del predicador. Y por supuesto que es importante que el sermón gramaticalmente sea correcto. Por eso es que tenemos que aprender también el uso correcto del español, que se supone que lo aprendimos cuando íbamos en la primaria. Pero si no, tómate unas clases de redacción. Unas clases de redacción del uso correcto de los verbos, de los sustantivos, del predicado, del sujeto. Gramaticalmente correcto para que lo puedas decir y estructurar. Y entonces esto nos va a llevar al ensayo. Ensaya, 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 practica. Practica, 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 practica. El lugar de donde vas a predicar. Cómo vas a estar
predicando? ¿Cómo vas tú a enseñar a la gente? ¿Cómo? Ya hablamos de muchos detalles. Ya hablamos de tantas y tantas cosas, el lugar de la intervención donde vas a practicar, a enseñar, sobre todo, señores, cuando te inviten a predicar a un lugar que no conoces. Sobre todo, tienes que conocer el lugar, tienes que ir, tienes que pedir que te manden fotos. La primera vez que yo fui a Ciudad Juárez, con esta va a ser la 4ª vez. La primera vez que yo fui a Ciudad Juárez a predicar, iba a dar un curso también, bueno, de hecho dimos toda una semana de capacitación. Yo les pedí que me mandaran fotos. Yo necesitaba saber cómo era el lugar, el espacio al que tenía yo acceso, cómo era para que entonces yo pudiera de verdad saber en qué dimensiones me iba a mover. ¿Ok? Entonces, cuida esos detalles, cuida el no tener tanto perfume, no grites, no caigas en el exceso contrario de hablar muy bajo. Y entonces esto nos va a llevar a la parte de que un sermón, un discurso, una predicación, una enseñanza está estructurado, y ya hablamos de ello, de 3 partes muy definidas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Siempre, siempre, siempre debe de haber un cierre, una introducción, el desarrollo del tema. Siempre. No lo dejes volando, porque si no volvemos al tema. Puede ser muy espiritual, pero nadie lo entiende, porque no tiene estructura, porque no tiene claridad. Me encanta esta frase que dijo Aristóteles en el año 350 a.C. Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. La claridad. Jesucristo no usaba palabras, es más, él utilizaba siempre, como lo sabemos, ¿verdad? Las metáforas, las alegorías, para que la gente entendiera. Y si él se daba cuenta que la gente no entendía, lo explicaba de una manera diferente. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo así? Y prácticamente estamos entrando a la recta final, el uso de la voz plana o la voz caída. Espero que no haya ningún médico aquí o ningún enfermero, y si lo hay, perdóneme. No es mi intención que me juzguen mis electros que estoy presentando aquí. Una vez presenté este rojito y me dijeron, esa persona tendría una arritmia. Ok. Mi intención no es un tema médico, es simplemente que veas la voz. La voz es como un electrocardiograma. Tiene que tener sus altas y sus bajas. La voy a subir de pronto, pero sin gritar, ya aprendimos, lo aprendimos la semana pasada, y voy a bajar de pronto también. Pero quiero que entiendas que la voz tiene que tener movimiento como el electro, como el corazón. Cuando tenemos altas y bajas significa que la gente está viva, que la voz está viva. Cuando tenemos una línea verde como el electro de abajo, la gente se murió. Hay voces planas, hay voces muertas. ¿Cómo identificar una voz plana o una voz muerta? Es aquella que te duerme. Señores, pues hoy les vamos a hablar de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son fundamentales para nuestra vida. Los 10 mandamientos sucedieron cuando Moisés subió al monte y entonces tuvo un encuentro con Dios, porque Dios le dictó los 10 mandamientos. Esa es una voz plana, la que te duerme. Acuérdate de tu maestro de la universidad, de la preparatoria, de la secundaria, que te dormía. Esa es una voz plana. Ahora, ¿cuál es una voz caída? La voz caída es diferente. La voz caída, eso lo encontramos, lo escuchamos nosotros en las tiendas de autoservicio, en los aeropuertos, ¿no? Encargado de salchichonería, favor de pasar a la caja 5, se cae. Pasajeros del vuelo 323, favor de abortar por la puerta 3, se cae. Entonces, la voz plana es la que te duerme, la que no se mueve, la que te arrulla, y la caída es la que suena así como te lo estoy diciendo. Ahora, te voy a explicar de qué manera vas a hacer para que no tengas una voz plana ni una voz caída. Vas a tomar un libro y, por ejemplo, cada que veas un punto es donde vamos a hacer algo. Fíjate, aquí vas a poner tu mano. Esto lo vas a hacer obvio a solas. No lo vas a hacer cuando estés delante de la audiencia, ¿ok?
Entonces, fíjate, observa mi mano. 4 hombres evaluaron estas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Cuando él estaba Robert Bacon, su socio aristócrata, en los puntos, en las pausas, vas a alzar la mano. ¿Ok? Y entonces tu cerebro va a entender que cuando hay pausas y puntos, subes en vez de que bajes, en vez de que te caigas. Por eso es la diferencia de la voz caída o de la voz plana. Y todo esto te va a ayudar a que tu voz se mantenga con altos, con bajos, pero sin que se caiga. Porque si no, suena así como encargado de supermercado. Y eso es algo que tenemos que evitar. Siempre les digo yo, y perdónenme que ponga esta frase que es muy de ventas, muy natural, pero es lo que quiero que veas. Siempre les digo, promueve tu producto, tu negocio, tu servicio, pero enamóralos con tu voz. Promueve el evangelio. Dale su lugar a Dios. Haz las cosas como las tienes que hacer, pero utiliza el tono de voz adecuado. El tono de voz hace que captures a la gente o que la pierdas. El tono de voz es lo que hace que la gente quiera seguirte escuchando o que se desconecte de ti. Que se desconecte. Entonces, ojo con ese detalle. No hagas que la gente se pierda. Mantén una voz media o súbela, bájala, juega con ella. Y esto lo vas a conseguir practicando todos los días, porque todos los días hablas. No se trata de que todos los días vayas subiéndote en el pedestal y hablando como predicadores, como yo les he platicado. En la locución nos decían, no vayas locutoreando todo el día. No vas a llegar al puesto de las quesadillas y le vas a decir, me da una quesadilla, por favor. No, lléguesme una quesadilla, por favor. Pero hay pastores que se han subido al tabique y lo peor del caso es que se quedan ahí. Se quedan trepados en el tabique cuando no es lo ideal, cuando no es lo mejor que debe de ser. Entonces lee, por favor, aprende, estudia. Toma esa parte de la vida. Practica. Una buena introducción, un tema a desarrollar, una excelente conclusión es lo que tenemos que tener en la vida. Y entonces tus sermones, tus predicaciones, te prometo que van a ser completamente diferentes. Y cerramos rápidamente con algunas reglas para hablar en público. Cuida la posición de tu cuerpo, la posición de tus manos, tus ojos. Evita las muletillas. Tu tono de voz. Cuida la expresión de tu rostro. Cuida el desplazamiento, pero sobre todo, capta la atención. Pero sobre todas las cosas, por encima de todo esto, dale siempre el lugar a Dios. Es lo primero y lo mejor. Cuando nosotros le damos el lugar a Dios, entonces Él hace que las cosas sucedan. Pero como yo se los dije y que me encantó que lo recordaran hace rato, cuando logramos esa fusión de lo espiritual con lo natural, podemos hacer una explosión en el reino. Recuerda que tú y yo predicamos vida, enseñamos vida. Cuando nosotros predicamos, literalmente le estamos cambiando la vida a alguien. Entonces predica, siempre con el corazón, con la convicción de que el mensaje que estás dando le puede salvar y cambiar la vida a alguien. Siempre. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios nos hizo y cómo nos creó. Te quiero pedir, si puedes, si gustas, que me grabes un pequeño video en donde, chiquitito, este es para mí, no para la universidad, para mí, en donde me pongas tu nombre, qué cargo tienes en la iglesia, qué te pareció este curso, qué aprendiste y si lo recomiendas. Y que me lo mandes un minutito. Este sí lo puedes mandar por WhatsApp si es chiquitito. Que, por favor, también te quiero pedir, te voy a mandar una liga para que pongas en mi página un comentario sobre esta clase. Ayúdame a hacer crecer mis redes, ayúdame a llegar a más gente, ayúdame compartiendo si te gustó esta clase, si aprendiste algo, si te sirvió de algo, porque es parte de lo que hacemos, parte de lo que estamos aquí. Gerald Rudolph Ford Jr., 38º presidente de los Estados Unidos, que ejerció el cargo desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977,
tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate, dijo: si asistiera de nuevo a la universidad, me concentraría en 2 áreas. Aprendería a escribir discursos y hablar en público. No hay nada más importante en la vida que la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Así que pide las cosas con el corazón, da las cosas del corazón, no con la mente. Enfócate y aprende a verte como lo vimos hace unas semanas, no como el espejo te dice que te ves, porque el espejo nada más nos dice cómo nos vemos. Aprende a verte como Dios te ve. Por algo te llamó, por algo te está capacitando, para que vayas y le cambies la vida a los demás. Somos mensajeros, sí, pero mensajeros del Rey. Entonces, aprende a verte como Dios te ve. Nunca más digas que no puedes o que eres poca cosa, porque somos grandes en el reino. Somos hijos de Dios, no somos cualquiera. Entonces, vete como Dios te ve. Señores, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Aquí tienen mis datos, ya tienen mi nombre, ya tienen mi teléfono, tienen mi correo. Si no me sigues en redes sociales, sígueme, por favor. Ya no estoy como estoy como Claudia Orozco, lo cambié. Entonces, Claudia Orozco, pero ahí me encuentran, Claudia Orozco, búscame ahí. Estoy de amiga de la universidad, de amiga del pastor Leví, así que ahí me encuentras, ahí me puedes dar like, me puedes seguir. Generalmente estoy subiendo contenido, estoy subiendo muchas cosas. Para mí de verdad ha sido un gusto estar con todos ustedes. Son un grupo excelentemente grandioso. Gracias por su tiempo, por su paciencia, por hacer sus ejercicios. Tienen los videos, no dejen de verlos, hagan los ejercicios, hagan sus ejercicios de verdad, repasen. Yo llevo 30 años en esto y sigo repasando. Gracias, Yotli, un gusto también para mí conocerlos. En mí tienen una amiga, si estoy para servirles, si les puedo servir en algo, perdón, estoy para servirles. Si algún día quieren una clase para su iglesia, si algún día andamos por algún lugar y les puedo servir, encantada de la vida, de verdad. Ha sido un gusto para mí conocerles. Los bendigo, los abrazo. Practiquen en serio, porque esto es para el resto de su vida. Y lo pueden hacer y lo van a hacer seguramente bastante bien. Entonces, los abrazo, los bendigo, nos vemos pronto. Mil gracias nuevamente, Rector Leví, Mesli, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Aquí estamos, muchachos. Bendiciones a todos. La bendiga. Que estén muy bien, de verdad. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye, bye. Que tengan un excelente día. Bye. Gracias. Bye. Esta es la clase.